Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, Javier Orgaz. Muchísimas gracias a todos por el apoyo recibido en mi perfumería, sobre todo con Bizarro. Y la verdad que siempre agradecido. Señoras y señores, vamos a empezar ya con la review de la sección Orgaz Privé. Aqua Sextius. Y ya sabéis que mientras que voy hablando van apareciendo las imágenes y vamos aligerando el vídeo. Caja de cartón en plan estuchito, se retira la parte superior. Estamos hablando de extracto de perfume. Aproximadamente cuesta unos 75 euros para arriba para abajo. Este perfume que, si mal no recuerdo, porque además tengo que mirarlo, son 20 mililitros, extracto de perfume, 20 mililitros, vaporizador que funciona muy bien. Bueno, ya estáis viendo que tiene, pues, no es aguja, porque no es una aguja, pero tiene esta formita así. En los frascos pequeños es donde está la mejor de las esencias. Bueno, pues ahí vamos. Aplicación, por supuesto, y aunque ya la llevo, esto es más que nada un refresco que me doy yo para hablaros de Aqua Sextius de Celine Zerokian, la chiquilla más bonita que todas las cosas. Señoras y señores, es una fragancia que sí que nos da 1,5 metros aproximadamente, no creo que más, 1 metrito, que está muy bien, cuidado porque no vaya a los 2 metros, ni a los 3, ni a los 4, esto no es una carrera de competiciones, lo que interesa realmente es si nos gusta, no nos gusta y el desarrollo que nos da la fragancia en piel. La verdad es que pues tenemos eso, 1,5 metros, una fragancia que es súper elegante y que está cargada de matices absolutamente masculinos a rabiar. Señoras y señores, tenemos esos 2 metros, una duración aproximada de unas 9 horas en mi piel, pero claro, hay que... En medio, si te reaplicas, te llenas de vida, porque es así como frescamente, es profunda. Digamos que es un foillage profundo. Señoras y señores, vamos con las notas de salida, corazón y fondo. Y lo bueno que tiene es que además en la propia website dan las notas, en la oficial. Entonces no hace falta ir a ningún otro sitio para mirarlas. Y viene la fotografía de la Celine, más bonita que todas las cosas. Bueno, pues efectivamente, voy a leerlo porque así menos rollo de memorizar mis historias. La firma, bueno, Celine la engloban dentro de un chipre verde ámbar. Yo lo considero un foillage que te mueres y no tan ambarado. No. Salida en bergamota, lima, limón, naranja, pomelo y notas verdes, con un corazón de menta, eucalipto, notas marinas, mimosa, flores blancas e higo. Y luego tenemos un fondo de ládano, ámbar gris, cedro, madera de gallac, musgo de roble y almizcle. Muy subida en musgo de roble, por cierto. Ay, Celine, qué graciosa que eres. Además, más simpática de todas las cosas. Es verdad. A ver, el precio, creo que venía aquí también la website. Sí, estamos hablando de 20 mililitros, 75 eurines. Ya sabemos. Entonces, extracto de perfume, por supuesto. Bien, bergamota, lima, limón, naranja, pomelo y notas verdes en la salida. Eso es absolutamente indiscutible. Lo mismo que también es indiscutible que aquí en Aqua Sextius sale en la menta eucalipto, menta barra eucalipto, como pone en la website, por los 4 costados. Esto no se puede negar. O sea, es que te estás echando y te está dando una de... Voy a atomizar para allá porque tengo el ventilador aquí, así que atomizo para acá y así no me vuelve. Es que sale, no lo puede evitar. Bergamota, cítricos, sí, pero desde el primer instante tenemos automáticamente la menta eucalipto ahí. Luego en el proceso de secado sí que es curioso porque allá donde puede aparecer que efectivamente, como reza en la website, tiene notas
que pueden parecer que son como muy machacantes, no, y volvemos a tener una fragancia muy equilibrada, pero siempre trabajada desde el verdor. Es que es así. El ámbar gris se siente, y aquí sí que lo tenemos trabajado no desde el punto de vista floral, sino que lo tenemos trabajado desde un punto de vista mucho más animálico. Aquí ya se nota algo como más salvaje, sin ser un petardazo, es decir, sin que te pegue un punch en la cara. ¡Ah, que lleva aquí ámbar gris a tope! No, no están a tope, ni muchísimo menos, pero se puede sentir. Quieto barajo, recordad suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas las redes sociales, porque si no, maldición orgásmica al canto. Y si os pasáis por www.javierorgaz.com y os hacéis con alguno de mis perfumes y sobre todo con Bizarro, mejor todavía, señoras y señores. Muchas gracias a todos por estar aquí y recordar esto que siempre digo, maldición orgásmica a tope, suscribíos cagando leches, estáis tardando, he dicho. Mimosa, flores blancas, higo, en el corazón de la fragancia. Os puedo garantizar una cosa, es mucho más imperante todo el verdor que lleva en conjunto Aqua Sextius que no las flores, ¿de acuerdo? Se las comen. Aquí tiene que gustarte mucho un fouillage para tirar para adelante, porque realmente la mimosa es una flor que es muy delicada en el aroma, no causa una impronta machacante ni muchísimo menos, está modulando, regulando, pero no es imperante, no se nota. Entonces aquí tenemos un balance que juega, pues por supuesto, a favor y en favor de las notas verdes, pero zumbando bien fuerte, que nadie se piense que porque lleve menta eucalipto esto debe de oler a un Vicks Vaporub, porque no huele a Vicks Vaporub ni nada, es una menta eucalipto fresco. Entenderlo como algo fresco, más en el entorno de un Lembol no, líbreme el señor, no, roster de Cartier, ¿vale? Entra más en el rollo de un roster de Cartier, porque tenemos una menta o notas olfativas, vamos a llamarlo así, pero no recuerdo concretamente cuál es la nota exacta, pero tenemos un conjunto de notas que nos dan un frescor verde que no está cocinado, vamos a llamarlo así, sino que es todo fresco, es muy fresco, hoja fresca, verde fresco, menta fresca, eucalipto fresco, ¿de acuerdo? No nos vamos hacia algo que está en infusión, me gusta a mí decir que está infusionado. Sí, señoras y señores, por supuesto. Flores blancas que efectivamente van de la mano, aunque no lo digan, pues está claro, porque qué mejor recurso que tirar de lo que sabemos que funciona, que son pues la flor de azar de naranjo, la flor de azar de limonero, jazmines. Claro, todo esto es más fácil, está más a mano y además funciona y sabemos que va muy bien. Vuelvo a repetir, no nos llevemos a engaño con Aqua Sextius, es verde, es fouillage. La podrán llamar, yo no noto ni tan siquiera cuando hace el secado que se ambare, sigue zumbando el verdor, y las notas marinas tampoco, todo muy modulado. Creo que Celine Serokian lo que ha querido hacer aquí es darle impronta al verdor, más que luego revestirlo de que lo que dice aquí, ambarada, tal, es verdor puro y duro. O sea, esto a los vejetes sexosos orgásmicos yo sé que les va a gustar. Es un caballo ganador dentro de lo que sería la gente que me sigue y que aman los verdes, los fouillage, tonos vintage. Aquí los tenemos sobradísimamente y además manejados con mucha solvencia. Vuelvo a repetir, es una fragancia que además es un gustazo de reaplicar y sí que puede llegar perfectamente a las 9 horas, pero es que entre medio tienes que reaplicarte porque esto es adicción. Es el poder echártelo, sentirte fresco, limpio mentolado, ¿vale? Limpio mentolado y con eucalipto. Pero vuelvo a repetir, no son olores viejunos, están todos modernizados, ¿vale? No es una sensación de un vintage al más puro estilo, es que si alargo la mano igual encuentro alguna por aquí, pero bastante que lo esté buscando para que no aparezca. Pero no son ese tipo de fragancias. Esto es una reversión o una modernización de los clásicos fouillage dentro de la industria del perfume.
En el secado sí que tenemos el ládano, el ámbar gris, el musgo de roble, el cedro, musgo de roble que está muy sorbido, el ládano que da un tono más resinoso a la fragancia en el secado y que además se garantiza ya de por sí que se sigan manteniendo absolutamente todo el tiempo las trazas verdes que tenemos, no desde el inicio porque sigues... vamos a ver, en el inicio tenemos cítricos, pero es que pasan en un pim pam. Entonces seguimos teniendo todo ese verdor marcado, pues por supuestísimo con las notas de fondo, y gracias sobre todo al musgo de roble. Tener en cuenta que también, vuelvo a repetir, el ámbar gris está trabajado de una forma más animálica, pero no, vamos, que no vas a decir, uy, lleva ámbar gris ahí a tope, no es así. Está más, creo yo, que he trabajado desde un punto de vista de... para dar consistencia a esas notas marinas que refleja la propia firma en la website y sobre todo para dar un toque más masculino a la fragancia, con esos toques terrosos, ligeramente endulzados, pero que no se dejan notar mucho. Efectivamente, yo creo que más que nada posiblemente se ha utilizado como vínculo para que la fragancia tenga una mayor fijación, junto con las resinas, por supuesto, y los fijadores que lleva incorporados en la propia formulación. Madera de kayak, madera de cedro, sí están ahí, pero vuelvo a repetir, la madera de kayak, como siempre, uno de los grandes clásicos dentro de cada vez que se utilizan los acuáticos o las acuáticas. Es un vínculo perfecto para tener ese rollo de maderas a la deriva. Aquí está también muy bien controlado por Celine y lo ha hecho perfectísimamente bien, porque no tenemos olor a madera rancia húmeda. Y aquí Celine Serokian lo ha hecho muy bien porque no tenemos precisamente esas sensaciones húmedas rancias en esta fragancia. Versatilidades, mañana, tarde y noche, no sé tanto. Depende de cómo os guste jugar la baza de las fragancias herbales vintage o con tonos vintage. Yo por la noche me la pondría, por supuestísimo. Sí que la entiendo más todoterreno, a tope, da igual la temporada que sea, porque dura muy bien y da, pues es que tampoco necesito más. O sea, yo una fragancia que, para mí, una fragancia que me dure perfectamente en piel sin necesidad de reaplicar unas 8 o 9 horas es perfecta. No necesito tener un titán brutal sin necesidad de reaplicar, a no ser que me vaya a casar, vaya a una boda, cualquier cosa que diga paso de irme cargado, entonces prefiero llevar un monstruito encima para garantizarme que voy a estar oliendo pues de aquí a 364 días después. Entonces por eso digo que la encuentro completísimamente versátil. Me gusta mucho para el día a día también, pero ojo, cuidado, porque son fragancias especiales, marcadamente masculinas, y efectivamente a lo mejor hay gente que puede que no le guste. Cumplidos con ella, tengo que ser muy franco, no he tenido, pero yo la he llevado de a gusto que te mueres. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí. Me despido ya pues diciendo una cosa muy bonita en alemán, que es Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.